Queridos papás y mamás, ¿por qué nuestro hijo adolescente dice que le amargamos la vida? ¿Qué estamos haciendo mal? Hoy os hablaré de los 7 errores más comunes que cometemos los padres. Pero antes de empezar, comentaros que tenéis mi email en la pantalla para que podáis contactarme en privado por si necesitáis algún consejo o ayuda sobre cualquier problema que tengáis con vuestro hijo adolescente. Me encantará ayudaros. Y si os gusta mi canal, porfa, suscribiros y dejarme un like. Vale, ahora vamos a ver qué hacemos mal y os comentaré los 7 errores más comunes. Lo que os voy a contar es lo que me dicen los adolescentes en mi consulta, ¿vale? No me lo estoy inventando. Son sus quejas en directo. Y quedaros hasta el final porque el último punto me parece que es el más sorprendente. A mí por lo menos es el que más me ha sorprendido, sobre todo porque lo hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta del daño que puede provocar en nuestro hijo. Vale, en primer lugar, les atacamos continuamente con críticas y juicios. Por ejemplo, no me gustan tus amigos, eres un vago, es que todo lo haces mal, qué desastre eres, con esa ropa pareces una loca, así nunca llegarás a nada en la vida. Esto, mis queridos papás y mamás, hará que vuestros hijos se alejen cada vez más de nosotros. En segundo lugar, nuestras conversaciones con ellos a veces se convierten en interrogatorios, ¿verdad? ¿Qué haces con tus amigos? ¿Vais todos con esa pinta? ¿Por qué te pones esa ropa? ¿No puede ser más normal? ¿Y ese chico cómo se llama? ¿Es de tu clase? ¿También suspende? ¿Por qué sois tan raros? Mis queridos papás y mamás, después de la tercera pregunta, que sepáis que vuestro hijo ya no os escucha. Ya está pensando, qué pesada es mi madre o qué pesado es mi padre. Está bloqueado ya. En tercer lugar, cuando hablamos con nuestro hijo adolescente, nos dirigimos a él muchas veces con órdenes. Parece que no sabemos hablar de nada con ellos más que para darles órdenes. Pon la mesa, lava los platos, arregla tu habitación, no llegues tarde, no vayas con ese chico. Hablad con vuestros hijos con cariño, aunque sea para pedirles que hagan algo. Por ejemplo, cariño, arregla tu habitación antes de salir, por favor. Muy bien. En cuarto lugar, este error es muy común en muchos padres y madres. Dicen, con los adolescentes no se puede hablar. Esto lo decimos porque a los adolescentes les gusta mucho llevarnos la contraria y discutir, ¿verdad? Pues debéis saber que esto es natural y necesario además para su desarrollo. Los chicos lo que están haciendo al llevarnos la contraria es probando y practicando estas nuevas habilidades que antes cuando eran niños no tenían. No nos molestemos por esto, papás y mamás, porque es parte de su proceso de aprendizaje hacia la edad adulta. Vale, el quinto error que cometemos es sermonearles por todo. Realmente muchas veces parece que pensamos que sigan siendo niños y les hablamos como si lo fueran. Sí que debemos corregirles cuando nos parezca necesario, claro, por su seguridad o necesario para su futuro, pero sin soltarles un sermón infernal que parece que no termina nunca. Mejor, papás y mamás, lo que tengamos que decirles, que sea lo más claro y más corto posible. Así ellos lo captan mucho mejor y no se desconectan, porque después de los 2 primeros minutos de escucharnos, os lo aseguro, dejarán de escucharnos, se desconectan y piensan en sus cosas. O simplemente, qué pesada es mi madre, qué pesado es mi padre. Ya está. El sexto error es la falta de confianza y el control excesivo. Muchos adolescentes me dicen que tienen este problema con sus padres. Realmente, esta falta de confianza de los padres hacia sus hijos siempre o casi siempre es porque tenemos muchos miedos. Esto también es normal. Pero esto provoca que tengamos sobre ellos un control excesivo. Son adolescentes, ya no son niños. Vamos a intentar confiar un poquito más en ellos, dejándoles un poco más de libertad, porque de verdad, mis queridos papás y mamás, lo necesitan para desarrollarse como personas,
con un excesivo control no se lo pueden hacer, no pueden ir adelante, no pueden desarrollarse con su propia identidad. Y en séptimo lugar, y el séptimo gran error, y que lo hacemos de forma inconsciente, es cuando, por ejemplo, vienen a contarnos algo que les parece muy interesante, algo que acaban de aprender, una novedad. Pues vienen a contárnoslo con toda la ilusión. Y nosotros, en vez de escucharles con atención y mostrando curiosidad, diciendo cosas como, vaya cielo, qué interesante, o vaya cariño, me encanta lo que me estás contando. Pues no, en vez de eso nosotros muchas veces inconscientemente, es verdad, les interrumpimos para corregirles o les añadimos información acerca de lo que nos están diciendo, haciéndoles sentir que al final lo que ellos creían que era tan guay para compartir con nosotros, en realidad es una tontería, es inútil. Que mis padres no valoran lo que digo, que siempre ellos tienen más que decir. En fin, papás y mamás, les desilusionamos por completo, así que ya no tendrán ganas de contarnos ni compartir nada con nosotros. Si queremos compartir con ellos después alguna información sobre ese tema, está muy bien, pero dejando al chico que termine, valorando primero lo que él ha dicho. Me parece genial lo que has aprendido, esto es muy interesante. Y luego le podemos decir, cariño, ¿sabes también que esto, lo que sea? Claro que sí, es bueno seguir conversando con ellos de los temas que a ellos les ilusionan. Muy bien. ¿Lo veis, queridos papás y mamás? Todo se lleva mejor cuando se les habla con cariño y con respeto. Son las dos bases imprescindibles para una buena relación. Vale, amigos, espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros a mi canal y si lo deseáis, dejadme un comentario. Me encantará leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.